La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de televisión alternativa bolivariana. Desde Francia les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. ¿Cómo estás, Isabel? Estoy encantada de volver a estar entre vosotros, de volver a estar en el equipo, de contar una semana más esas noticias del cuarto poder, de esos medios hegemónicos y sobre todo pues una semana más con muchas noticias, ¿verdad? Internacionales y nacionales, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar bastante, el día de hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Entonces la manera que los Estados Unidos están intentando hacer una invasión militar en Venezuela. Después de los intentos de sabotaje, los intentos de golpes de Estado, de pagar mercenarios, de pagar dinero a la derecha, a los grupos políticos para derrocar el gobierno legítimo de Venezuela. Cuarto poder, ¿no? Esos medios hegemónicos, propiedad de los mayores oligarcas, que pretende de una forma solidaria y desinteresada completamente convertirnos a toda la población mundial en sabios expertos sobre el terror venezolano y sus oscuros intereses para acabar reinando en un desierto de rojos peligrosos, ¿verdad? Pues veamos, antes de pasar a las acusaciones más graves, lo que decía Jennifer Psaki, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el pasado 11 de marzo sobre el intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos tras las sanciones que anunció el gobierno de Obama este mismo mes. Bueno. President Maduro last night went on the air and said that they'd arrested multiple people who were allegedly behind a coup that was backed by the United States. What is your response? These latest accusations, like all previous such accusations, are ludicrous. As a matter of long-standing policy, the United States does not support political transitions by non-constitutional means. Political transitions must be democratic, constitutional, peaceful, and legal. We've seen many times that the Venezuelan government tries to distract from its own actions by blaming the United States or other members of the international community for events inside Venezuela. These efforts reflect a lack of seriousness on the part of the Venezuelan government to deal with the grave situation it faces. The U.S. has, whoa. The U.S. has a long-standing practice of not promoting, what did you say? How long-standing is that? I would... In particular, in South and Latin America, that is not a long-standing practice. Well, my point here, Matt, without getting into history, is that we do not support, we have no involvement with, and these are ludicrous accusations. In this specific case. Correct. But if you go back not that long ago, during your lifetime, even. This is the not last that 21 long years? Well done. Touche. But, I mean, look, I don't know. Does long-standing mean 10 years in this case? I mean, what Matt, my intention was to speak to the specific reports. But you said it's a long-standing U.S. practice, and I'm not so sure how. It depends on what your definition of long-standing is. Okay. Very recently in Kiev, whatever we say about Ukraine, whatever, the change of government in the beginning of last year was unconstitutional. You supported it. The Constitution was not constitutional. That was State Department spokesperson Jen Psaki being questioned by reporters. Professor Miguel Tinker-Salas, if you could respond to both that exchange and also Josh Earnest, State Department, White House spokesperson.
I would have loved if that kind of exchange would have got broader diffusion in the U.S. press, but the fact is that it hasn't, and we continue to have the belief that the U.S. is not involved in unconstitutional change in Latin America. And as a historian, the record speaks just the opposite, from 53 in Guatemala to the Dominican Republic to Chile in 73, and through the support of the Argentine military dictatorships in Brazil, and if we want to go even closer to 2002 in Venezuela, when the U.S. actually did support a coup against the democratically elected Hugo Chavez, the shortest coup in the world and the coup that brought Chavez back to power. And then again in Honduras in 2009, and not shortly thereafter in Paraguay with Lugo, where they said it was a democratic transition when in fact it was an unconstitutional shift in power. So again, the notion that the U.S. has not supported both military coups directly or through what they call soft power is really ludicrous. And in fact, we should turn the question around. If they want to support democracy, I think the best thing the U.S. can do in the case of Venezuela and other countries is to pull back and let things develop on their own. I think you have a very strong opposition in Venezuela. It can speak for itself. You have a government force and other social forces that are organized in those countries. And I think the best thing in the case of Mexico and in the case of Venezuela is for the U.S. to stop intervening. Aquí acabamos de ver este video que no podemos decir que es chistoso, pero sí nos hace un poco reír en el sentido de las mentiras que dice que los Estados Unidos es un protector de la democracia, de la soberanía de los países, pero podemos hacer un poco de memoria recordando los golpes de Estado, las invasiones que ha hecho, los bloqueos económicos, no solamente con Cuba, sino comenzó con Corea del Norte en 1950, Cuba en 1963, congeló los activos de Irán y la reserva del oro en 1979. En 1982 con Nicaragua también, que financiaron con dinero de la droga a la Contra en Nicaragua. También, bueno, han invadido países y muy descaradamente, porque no encuentro otra palabra, decir el descaro, como esta representante del gobierno de los Estados Unidos viene a decir que simplemente están protegiendo la democracia en Estados Unidos, la democracia en Venezuela, perdón, porque dice que Venezuela no respeta los derechos humanos. Un país que en estos días, en estos meses, podemos ver la cantidad de videos de cómo la policía está asesinando a estadounidenses de origen africano, ¿no? Cómo la policía los mata, los asesina, y que ninguno de estos policías esté en la cárcel. Es muy incoherente que un gobierno que no respeta los derechos humanos venga a decir, a buscar una excusa se convierta en análisis de la democracia, ¿verdad? ¿Cómo es posible no solo negar su enorme participación en lo que ahora se llaman, lo que tú comentabas antes, golpes de Estado blandos, es decir, aquellos que no se valen de ningún militar, no tienen por qué valerse de fuerzas militares, como en Afganistán o en Irak, sino ya de medidas de presión económicas y también de políticas externas? ¿Cómo es posible no solo esto, sino negar a su vez también una historia de golpes de Estado en Latinoamérica que han sido promovidos, fomentados, financiados y aupados por Estados Unidos en sus más que deplorables y miserables actuaciones a lo largo y ancho, no solo del último siglo XX, sino también de este siglo XXI? Y es que el cuarto poder, estos medios de desinformación masiva, como denominamos a veces, han logrado que el imaginario colectivo trague, digiera y hasta interiorice términos como dictadura o régimen directamente después de la palabra Venezuela, ¿verdad? Aquellos medios, y hablo especialmente de medios españoles. ¿Por qué? ¿Por qué esta asociación, no? Para aceptar que Venezuela sea una dictadura hay que desconocer que durante el chavismo se han ganado 18 de las últimas 19 consultas electorales, supervisadas todas por
observadores internacionales que jamás denunciaron fraude, ni una sola de las 19 veces. Hay que ignorar también que el 80% de los medios venezolanos son privados y pertenecen a una oligarquía abiertamente enfrentada a todo aquello que suponga pagar una mínima parte de sus beneficios en concepto de impuestos para un bien de la sociedad. Oye, esto es importante lo que tú dices sobre el cuarto poder, porque los Estados Unidos siempre han utilizado la manipulación, utilizar la opinión pública para hacer las guerras, para hacer las invasiones. Podemos recordar la de Irak, cuando comenzaron a hacer ese trabajo político, ese lavado de cerebro, en decir que, bueno, que el que no estuviera de acuerdo con esa guerra, antipatriótico. Y pintar a Saddam Hussein como el dictador que lo fue, y en su momento, 15 años antes, era una grandísima fuerza aliada en el territorio, ¿verdad? Armó los Estados Unidos por intermedio de la CIA, armaron muchos grupos islámicos, recordemos eso, que bueno, cuando ya los intereses económicos no les querían dar más interés económico, pues los declaran terroristas, como es el caso del mismo Cuba, o ahorita el caso de Venezuela, que simplemente le van a decir terrorista, ¿no? Esa palabra inventada después del 11 de septiembre del 2011, no el 11 de septiembre de 1973, cuando le hicieron el golpe de Estado también a Chile, ¿no? De la misma manera a los Estados Unidos. El Chile de Allende, bueno, promoviendo el desabastecimiento también, efectivamente. Es que es la oposición la que se vale de estos medios de comunicación, de este cuarto poder, para difundir al resto de Latinoamérica, pues puede ser a Chile, a Panamá, a Guatemala, a México, las mismas y falsas noticias sobre Venezuela. Y hay que ignorar también, y por encima de todo, que Estados Unidos interviene directa e indirectamente en conspiraciones para derribar a cualquier gobierno latinoamericano, cualquiera que no sople como a Estados Unidos le gusta. Y aquí venimos otra vez a la financiación de grupos de opositores, impulsando guerras de desabastecimiento, como efectivamente Chile, el Chile de Allende, etc. Y con Venezuela mismo lo estuvieron haciendo eso, ¿no? Y bueno, y también de verdad que les da pánico con Venezuela, porque ya tienen una serie de experiencias que, bueno, más o menos ya son 5 países en América Latina donde los exguerrilleros, excombatientes que tomaron las armas en determinado momento por las situaciones políticas del momento, han logrado ser presidentes. El caso, bueno, de Brasil, el caso de Cuba, de Mujica en Uruguay, en Salvador, el de Nicaragua, claro. Entonces esto les preocupa mucho. Entonces no quieren continuar jugando el juego de esa democracia. O sea, la izquierda ha jugado el juego de la democracia norteamericana, la democracia hacia el capitalismo, y sin embargo continúan diciendo que no, que Venezuela es un país donde no se respetan los derechos. No se respetan los derechos humanos porque, bueno, es verdad que no se pueden respetar los derechos humanos para los Estados Unidos, porque hay educación, porque combaten el hambre, porque combaten el analfabetismo, porque hay seguridad social, porque hay vivienda, porque se han utilizado las riquezas del país como es el petróleo, para la sociedad. Entonces esto les gusta al imperialismo, la realidad es esa, eso es lo que a ellos les molestan, y por eso es que quieren tener un gobierno donde ellos puedan otra vez tener la pata gringa en Venezuela, y eso, bueno, no se va a dar. Y además es harto curioso la forma en la que, de una forma hipócrita, se atreven a hablar de democracias, ¿no? Y en los mismos medios de información, de comunicación, vemos cómo hay verdaderas dictaduras, en este caso dictaduras de verdad, que no reciben más que una línea de diferentes. ¿Cómo puede ser? Ante la inocencia de la gran mayoría de la población, ¿no? Pues siempre hay quienes con estupor pues se preguntan cómo es posible que esté uno tan obsesionado. No solo los medios, sino también los partidos de derecha, los empresarios poderosos, multimillonarios, ¿no? Que de golpe son los adalides de la mejor de las democracias, ¿no? Y es que es curioso que estos mismos defensores no se les oiga una sola palabra jamás sobre verdaderas dictaduras como la de Marruecos, cuyo rey es el máximo responsable de una cantidad de persecuciones que sufre su población. La de Arabia Saudita, la de Guinea Ecuatorial, con la que España se da el lujo de firmar negocios. O incluso con la China actual. Estos países jamás reciben más de una línea crítica sobre sus inabarcables actos tiránicos. ¿Sabes, Tito, que
El dictador guineano Obiang fue invitado el año pasado a asistir a los actos oficiales y dar incluso una conferencia en el Instituto Cervantes, aquí en España. Me hace recordar, disculpa que regresemos, que siempre regreso yo al tema de Colombia, pero me hace recordar a Álvaro Uribe. Ajá. Al que lo quieren invitar a universidades para que hable de derechos humanos. Algo importante, hago un paréntesis acá, que fue algo excelente que pasó hace pocos días en la Universidad Libre. De los estudiantes lo sacaron a gritos. Salga Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, lo que le decían asesino. O sea, la gente, los pueblos, hoy día se dan cuenta quién es el verdadero enemigo, y esto se está dando en Venezuela. En Venezuela la gente está apoyando al gobierno de Maduro, y no solamente Venezuela, sino a nivel internacional. Más de 120 países han estado apoyando al presidente Maduro y a su pueblo por la soberanía, y porque no debe haber una intervención de los Estados Unidos. Es verdad. Probable en estados como el mío, el Estado español, ¿no? En el que entre el 1976 y el 83 otorgó ni más ni menos que 56 condecoraciones a los responsables de la dictadura militar argentina. El mismo Videla recibió condecoraciones, y aún hoy se oculta toda esta información y toda esta complicidad a través de colaboraciones económicas y políticas de entonces. Y entonces hasta el más inocente de los ciudadanos, el que más acepte la posición de los periódicos y las noticias que dan después de cenar, sería capaz de vislumbrar el interés por el dinero y no por la democracia que tiene este poder que aparentemente ahora ya es antibolivariano. Y es que es el dinero, Tito, porque no olvidemos que este país latinoamericano tiene las mayores reservas petroleras del mundo y representa un mayor movimiento en defensa de la soberanía latinoamericana. Fue como el primer exponente en Latinoamérica, Venezuela. Y ni el más iluso de los compatriotas míos ni tuyos deberían confiar en esta pasión democrática de los tertulianos tan envenenados que hay. Mientras Venezuela siga frenando el expolio de las empresas privadas de otros países, seguirán invirtiendo hasta el último aliento en desprestigiarla. Claro, simplemente hay que analizar que lo único que les interesa a los Estados Unidos es el dinero. Dinero que no tienen. Dinero que el dólar ya no tiene ningún valor. El dólar es una moneda virtual que no existe. Ellos viven ¿de qué? De las guerras, y saben que están en una crisis económica, y vamos a saquear otros países. Vamos a seguir robando, vamos a seguir teniendo a nuestros esclavos. Pero eso ya se acabó, porque en América Latina se está demostrando que podemos hacer resistencia, y resistencia pacífica como la que está haciendo el gobierno de Venezuela del presidente Maduro. Esto es algo muy importante. Este es un mensaje que el pueblo venezolano pacífico, el pueblo venezolano que no quiere una guerra, quieren seguir desarrollándose a nivel social, a nivel económico, y el pueblo actualmente se está organizando, y Venezuela que quiere un país, una intervención socialista, porque el pueblo se está preparando. El comandante Chávez y el presidente Maduro está siguiendo esa misma línea del presidente Chávez de ver una América Latina unida. Les duele mucho esa misma línea del presidente Chávez de ver una América Latina unida. Les duele mucho el legado que dejó el comandante Chávez, que fue la unidad de América Latina, como es el CELAC, como es Petrosur, Petrocaribe, Telesur también, UNASUR. Todos esos son proyectos concretos que les duele a los Estados Unidos, les duele al imperio, de que los países en América Latina van a ser dueños propios de su destino. Nosotros no necesitamos otro país, se pueden mantener relaciones con los Estados Unidos de respeto, de igual a igual. Efectivamente. Habrá críticas que puedan y deban hacérsele a cualquier gobierno, nadie está exento de cometer errores, y por supuesto pues Venezuela tampoco,
Pero es el dinero la única razón obsesiva, y al poder le da lo mismo si el gobierno de turno cojea de la socialdemocracia o de la derecha más rancia. Le importa que no se limiten sus beneficios económicos y que no se cuestione su forma de hacerse con ese dinero, un dinero que da igual que se consiga a costa de la miseria de muchos, pero hay de quien se interponga en su camino para lograrlo, ¿verdad? Pues esto es lo que hay que intentar, interponerse evidentemente cada día, día tras día, ante esta gente que pretende dominar y pretende controlar la forma en la que los pueblos se hacen soberanos de sí mismos. Bueno, aquí vamos llegando ya a este final de esta emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Compañera Isabel, porque nos dé la dirección mail aquí a nuestros televidentes. Así es, nos veremos la siguiente semana con más noticias de análisis internacional y nacional, y sobre todo si les gusta. Y si quieren entrar en contacto con nosotros es tvalternativabolivariana@gmail.com. Gracias y hasta la próxima. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Televisión Alternativa Bolivariana. Desde Francia les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. ¿Cómo estás, Isabel? Estoy encantada de volver a estar entre vosotros, de volver a estar en el equipo, de contar una semana más esas noticias del cuarto poder, de esos medios hegemónicos. Y sobre todo, pues una semana más con muchas noticias, ¿verdad? Internacionales. Y desinteresada completamente, convertirnos a toda la población mundial en sabios expertos sobre el terror venezolano y sus oscuros intereses para acabar reinando en un desierto de rojos peligrosos, ¿verdad? Pues veamos, antes de pasar a las acusaciones más graves, lo que decía Jennifer Psaki, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el pasado 11 de marzo sobre el intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos tras las sanciones que anunció el gobierno de Obama este mismo mes. Bueno. President Maduro last night went on the air and said that they'd arrested multiple people who were allegedly behind a coup that was backed by the United States. Y nacionales, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar bastante, el día de hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Entonces, la manera que los Estados Unidos están intentando hacer una invasión militar en Venezuela, después de los intentos de sabotaje, los intentos de golpes de Estado, de pagar mercenarios, de pagar dinero a la derecha, a los grupos políticos para derrocar el gobierno legítimo de Venezuela. El poder, ¿no? Esos medios hegemónicos, propiedad de los mayores oligarcas, que pretenden de una forma solidaria. What is your response? These latest accusations, like all previous such accusations, are ludicrous. As a matter of long-standing policy, the United States does not support political transitions by non-constitutional means. Political transitions must be democratic, constitutional, peaceful, and legal. We've seen many times that the Venezuelan government tries to distract from its own actions by blaming the United States or other members of the international community for events inside Venezuela. These efforts reflect a lack of seriousness on the part of the Venezuelan government to deal with the grave situation it faces. The U.S. has The U.S. has a long-standing. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando
causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad.